Buenas noches, amados hermanos de la congregación. Nuevamente con ustedes para compartir esta serie de mensajes en Semana Santa que he titulado Mi Redentor. La meditación de esta noche está basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, 33, que dice así: Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Meditemos pues esta noche, hermanos, en el tema: Mi Redentor fue crucificado por mí. Unos 300 años antes del nacimiento de Jesucristo, los fenicios instituyeron la forma de castigo que se llama la crucifixión. Los fenicios eran vecinos a los israelitas y su tierra en la Biblia se llama Tiro y Sidón. Con el transcurso del tiempo, los griegos adoptaron esta forma de pena capital y más tarde los romanos también la adoptaron, usándola muy extensivamente en los tiempos de Jesucristo. Los judíos del Antiguo Testamento nada sabían de la crucifixión y sin embargo hay varias alusiones a la crucifixión. Por ejemplo, cuando Moisés en el desierto levantó la serpiente de bronce y la colgó en un poste, el pueblo veía un tipo de su Salvador colgado en una cruz. Hay una alusión a la crucifixión en Deuteronomio 21:23, donde Moisés declara: maldición de Dios es el colgado. Pero más claro, en el Salmo 22, sin duda alguna, vemos una oración de Cristo crucificado, el cual en su agonía gime: todos mis huesos se descoyuntaron, mi lengua se pegó a mi paladar, horadaron mis manos y mis pies. Salmos 22, 14, 15 y 16. Tan pronto como Caifás había pronunciado sus mentadas palabras, nos conviene que un hombre muera por el pueblo, en Juan 11:50, los jefes de los judíos acechaban a Jesús y contrataron a Judas Iscariote, el cual los condujo al huerto de Getsemaní, donde prendieron a Jesús. Lo llevaron preso a 3 tribunales: al de Anás, suegro de Caifás, al de Caifás, sumo sacerdote, y al de Poncio Pilato, gobernador romano. Pilato, quien en todo su proceso había declarado inocente a Jesús, lo condenó no obstante, para que fuese crucificado. Y así, llegados a las afueras de la ciudad, al lugar que se llama de la Calavera, o el monte del Calvario, le crucificaron ahí. La crucifixión fue el castigo más cruel y doloroso que el hombre brutal había tramado. Fue el castigo reservado para los criminales más viles y perversos, para los rebeldes al gobierno y para los esclavos. Le estiraban los brazos al criminal y con duros y largos clavos fijaban sus manos a la madera de la cruz y los pies del condenado, o los fijaban con 2 clavos o con un inmenso clavo que traspasaba los 2 pies. Y no hubo lo que se llamaría comodidad en la cruz. En la cama el enfermo o el moribundo puede dar media vuelta o cambiar de posición, pero nada de esto en la cruz. El crucificado en esa posición tan innatural sufría, aparte del dolor, una fiebre indescriptible y una sed insaciable. A este castigo se entregó Jesucristo aquel viernes en el monte del Calvario. Y como si la simple crucifixión no fuera castigo suficiente, humillaron más a Jesús, colocándolo entre 2 malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Así querían indicar que Jesús es el más detestable, el más vil, el más bajo de los criminales. A la humillación se agregó la burla de la gente que rodeaba la cruz. Dice San Lucas que el pueblo estaba mirando como espectadores a una función de teatro o a los juegos del anfiteatro romano. Miraban por diversión, miraban sin piedad. Los jefes de los judíos se juntaron al pueblo burlándose de Jesús y diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Querían decir que el crucificado no es más que un impostor, un pobre indefenso, incapaz de salvarse a sí mismo, mucho menos a otros, y que era una cosa ridícula el creerlo Mesías, el escogido de Dios. Los soldados se juntaron a los sacerdotes, escarneciendo a Jesús y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hasta los dos malhechores le criticaban. Mateo 27:44. Y el título encima de la cruz fue una burla más al leer: este es el rey de los judíos. Todos tendrían que concluir: qué rey más miserable, este es el rey más ridículo del mundo. Así fue la crucifixión de Jesucristo. Pero si no dijéramos más de la crucifixión de Jesús Nazareno, estaríamos perdiendo el tiempo. Si no supiéramos más que esto de la crucifixión en el Calvario, seríamos de todos los hombres los más miserables. Pero, ¿qué dice nuestro tema? Nuestro tema dice: mi Redentor fue crucificado por mí. Y dice el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Esta es la lección que quisiéramos sacar de la crucifixión de Jesús. Primero, hay que tener en cuenta que Jesús no fue crucificado por motivos ajenos a su voluntad. Se sometió adrede, voluntaria y gustosamente a este castigo. Cuando Jesús colgaba de la cruz, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y agrega San Pedro: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Jesús quiso llevar esa carga, quería beber ese vaso que el Padre le había dado. Juan 18:11. Su voluntad concordaba perfectamente con la voluntad de su Padre Celestial, el cual envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Al derramar su preciosa sangre en aquella maldita cruz, Jesucristo quitó nuestro pecado, pues la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la cruz del Calvario, Jesucristo se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz el Santo Hijo de Dios nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en el madero. Gálatas 3:13. Jesús no fue el más vil de los tres crucificados, pues Jesús no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Y sin embargo sus verdugos tenían razón. Jesús, con nuestros pecados encima, fue el más vil de todos los hombres. El hecho es que Dios vio en su Hijo el pecado mismo. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y cuando los judíos decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar, estaban equivocados, pues Jesús, siendo Dios omnipotente, sí se podía salvar, sí podía descender de la cruz. En cambio, los enemigos tenían razón,
para salvar a otros, para salvar a nosotros de todos nuestros pecados, Jesús no podía descender de la cruz. Tenía que permanecer en la cruz. Y gracias eternas a Dios que permaneció en la cruz y así nos salvó a nosotros eternamente. Y tú y yo nos podemos gozar de este gran sacrificio y proclamar esta gran verdad eterna. Mi Redentor fue crucificado por mí. Amén. Oremos, hermanos. Oh Cristo Redentor nuestro, que llevaste nuestra carga y fuiste crucificado por nosotros. Lamentamos tanto nuestros pecados que te hicieron sufrir el dolor de los condenados, pero gracias eternas te quisiéramos ofrecer por haber venido a ser crucificado y a traernos así la salvación. Acepta esta humilde gratitud hasta que te cantemos alabanzas eternas en las moradas celestiales que tú nos has aparejado mediante la cruz del Calvario. Amén. Dios les bendiga, hermanos.